Sandra Borda, ya hacía días que tenía ganas de que tuviéramos esta conversación, pero mantenía la secreta esperanza de que pudiera ser presencial. Pero esto como que se nos va a demorar un rato. Y no podemos demorar más la conversación. Por lo que estamos viviendo en este momento. Yo creo que estas conversaciones necesitan tener el sentido de la actualidad, no es ponernos a discutir el sexo de los ángeles o el pensamiento de Sócrates sobre el Estado. Es ayudarle a quien nos escucha a que puedan entender el mundo que están viviendo, los problemas que están enfrentando, los desafíos que se les están viniendo encima. No para darles respuestas, esto no es escolástica, es para ayudarles a plantear preguntas. Y Sandra Borda tiene un libro que el solo título nos indica por qué vamos a conversar hoy. Y se llama Parar para avanzar. Parar en el sentido de los paros, no es detenernos un momentico en el camino a reflexionar, sino eso, es la movilización social, es el despertar de una sociedad con una vanguardia que son los jóvenes. Sandra, entonces, se imaginarán, estudió ciencias políticas en los Andes, es profesora en los Andes, esa es su actividad, más escribir, tiene columna en El Tiempo, en otras publicaciones, dar conferencias, no es consultor, y me dejó muy claramente, no soy consultor. Tiene posgrados en Wisconsin, un doctorado en la Universidad de Minnesota, ciencia política, y ya, yo creo que ya, Sandra, de verdad qué bueno poder conversar contigo y en este momento de lo que está viviendo el país. Juan Manuel, primero, muchas gracias por la invitación, qué maravilla de conversación y tenemos que prometernos hacer una segunda parte, esa sí presencial, para Aprobado. no fallarle al futuro y no fallarle al optimismo. Y la otra cosa sobre el libro, yo creo que, digamos, parte del ejercicio que quería hacer era recoger un poco muy a lo crónica y mucho menos como libro académico, un momento de cambio fundamental que yo creo era por el que estábamos atravesando en noviembre del 2019. El inicio de la protesta social en ese momento, lo dije en ese entonces y alguien durante la pandemia me decía, bueno, no, pero ya se acabó, eso no sirvió, paramos ahí y ya pasamos la página, ahora estamos encerrados y hasta ahí llegó la manifestación. Y me acuerdo que inclusive en los momentos en los que estábamos encerrados les dije, mucho cuidado porque cuando la sociedad civil descubre el escenario de la participación política a través de la protesta y de la manifestación, ya no puede devolverse, no se olvida de eso fácilmente. Entonces quise recoger ahí en ese libro como el inicio de un movimiento contemporáneo que tiene antecedentes históricos y que yo recojo también en el libro y sobre todo y más importante aún el papel que han jugado los jóvenes en el mismo. Sí, es que aquí en este libro los grandes protagonistas son los jóvenes, no porque tú hayas decidido voy a volver protagonista a los jóvenes, sino porque efectivamente fueron los protagonistas de aquel movimiento y parecen ser los protagonistas de este otro movimiento. ¿Este es el segundo tiempo del mismo partido o estamos ya jugando otro partido y de pronto con un público, con unos jugadores que no son exactamente los mismos? Porque a veces hay la idea de que esto simplemente fue una continuidad sin modificación de lo que suspendió la pandemia hace, no sé, año y medio, en noviembre, año y medio. ¿Cómo la ves vos, Sandra? Yo creo que efectivamente hay algunos elementos de continuidad, pero también hay Sí. unas transformaciones enormes. En materia de la continuidad, yo debo decir que claramente las organizaciones sociales que se han encargado de convocar y de organizar las manifestaciones siguen siendo protagonistas. Creo que hay, digamos, organizaciones que están cada vez más fortalecidas. La curva de aprendizaje de la sociedad civil después de la finalización de la parte más gruesa del conflicto armado ha sido enorme y en ese sentido creo que la gente se está familiarizando con la protesta, está haciendo uso de la protesta como mecanismo de participación política y en ese sentido, digamos, hay una secuencia importante
que tiene como gran paréntesis, como dices, la pandemia, pero también creo que hay diferencias grandes. Si uno compara lo que pasa en noviembre del 2019 con lo que pasa en septiembre del año pasado y con lo que está pasando actualmente, claramente se da cuenta que efectivamente los jóvenes siguen siendo protagonistas de la protesta social, pero que las reivindicaciones y que además los sectores de la juventud que están participando en la protesta han cambiado sustancialmente. ¿Qué ha cambiado en las reivindicaciones? Si uno mira en noviembre del 2019, nos encontraba a los jóvenes, particularmente a los estudiantes, organizados en ACRES y en UNES, que son organizaciones de estudiantes universitarios. Estudiantes universitarios, ¿no? Exactamente, de la universidad pública Estudiantes y de la universidad universitarios. privada. Pública y privada, sí. Exactamente, y nos hablaban de cosas, ¿de qué nos hablaban? De los préstamos del ICETEX, nos hablaban del acceso a la educación pública, nos hablaban de la corrupción en la educación pública, digamos, pero el centro de la discusión era era la educación. Hoy en día estamos hablando de una cosa distinta. En septiembre del año pasado, el centro de la discusión, las demandas y las reivindicaciones de la protesta tenían que ver con el abuso policial y estaban poniendo el énfasis en la dificultad enorme del relacionamiento que existe entre los jóvenes, particularmente los jóvenes que por su condición socioeconómica no han podido ingresar al mercado laboral ni tampoco han tenido acceso a la educación, la dificultad de su relación, exactamente, la dificultad de su relación con la fuerza pública. Por eso es que el asesinato por parte de la fuerza pública en un CAI de un ciudadano desencadena, digamos, toda esta protesta muy violenta por demás, muy poco organizada y con muy poco protagonismo de las organizaciones sociales. Yo siento que lo que estamos viendo hoy es una mezcla de las dos cosas. Hay movimientos y organizaciones sociales que están en un comité del paro, que están intentando organizar, convocar a la gente, constituirse en interlocutores con los otros sectores, pero también hay un sector de la juventud que está participando en una forma mucho menos organizada, mucho más espontánea, y que está activado por cuenta el deterioro de la situación socioeconómica que resultó de la pandemia y que resultó del confinamiento como política pública para lidiar con la pandemia. Entonces, hay un nivel, las cifras están ahí, hay un nivel de empobrecimiento enorme, hay un aumento de la marginalidad, hay un aumento de la desigualdad y además, si uno se fija, por ejemplo, creo que es el caso más elocuente de esto en Cali, lo que uno se fija es que estos son jóvenes que además de estar sometidos a todas estas formas de marginalidad, de no tener acceso a lo laboral, a lo educativo y demás, se encuentran en unos lugares donde hay muy poca presencia del Estado y mucha presencia de organizaciones ilegales. Entonces, legales, sí. son tremendamente vulnerables, se encuentran en una situación supremamente difícil, sin opciones, y cada vez que se aparece la fuerza pública, se aparece única y exclusivamente para reprimirlos. Esa es la presencia del Estado que conocen. No conocen otra presencia del Estado. Para ellos el Estado es el policía, es el abuso policial y es la represión constante. Entonces, esto nos está creando, digamos, una espiral de violencia que es tremendamente difícil de controlar y en la que ya no podemos pedirle a las organizaciones sociales que digan cómo se debe hacer la protesta porque ya no tienen tanto control. Es como una explosión como de una rabia, ¿no? Aquí hay rabia, hay como un deseo casi que de destruir. Uno puede entender el por qué. Lo que pasa es que esa pulsión de destrucción puede volver muy difícil que estos movimientos puedan mantener como un cauce y una dirección y no sea simplemente como el río que se desborda en la creciente y va arrasando con lo que encuentra a su lado, que es la parte, digamos, peligrosa de que estos movimientos que son absolutamente necesarios, que mostraría más bien salud de la democracia y debilidad del Estado, pues se salgan de madre. Yo ahora que te oí hablar, pensaba en algo, Sandra, y es que yo creo que esto que estamos viviendo es de alguna manera una de las conclusiones, de los resultados, de los avances que pudo lograr la sociedad colombiana cuando salió
de esa espiral de violencia en la que estuvimos tantos años metidos. No porque ha acabado la violencia, eso sería tema de por lo menos 2 cafés más que nos tenemos que tomar, pero sí se acabó y de pronto ahora están tratando de restablecerla, la satanización de la protesta ciudadana. Porque en aquellas épocas cualquier intento de satanización era guerrilla inmediatamente, Así es. era subversión. Entonces eso fue restringiendo los espacios de protesta ciudadana, que son protestas ciudadanas protegidas por la Constitución. Obvio, hay que someter a unas reglas, pero aún eso había quedado prácticamente abolido porque era perseguido o era amedrentado, ¿cierto? Entonces hay como una primavera de acción ciudadana que se fue materializando en estos 2 momentos. Vos ves ahí una dinámica en Sí, acción. sí, sin Y duda. ligada además a la crisis política, porque se Además, acaba esto y la crisis política en Colombia, dijo que es total, no quiero ser sí, extremista, pero pero fíjate, frente a lo que dices, yo creo que hay que el gran problema y una de las razones por las cuales entramos como en esta espiral violenta de la que estamos hablando en la protesta es que el Estado y particularmente el gobierno sigue pensando que el truco aquel de decir que la sí, protesta es la fachada política de la insurgencia funciona divinamente, ¿no? Y entonces toman una decisión política que a mí me parece una decisión equivocadísima y es ignorar completamente la dimensión mayoritaria de la protesta, que es pacífica, la ignoran, no se refieren a ella nunca, no la reconocen, no la nombran, no la designan, no le responden. Y escoge los incidentes violentos, que claramente son minoritarios, y construye su discurso sobre la base de esos incidentes pequeños y estigmatiza a toda la protesta y a esa, toda la gente que está saliendo a protestar pacíficamente. Y el resultado de eso es que le inyecta muchísima más rabia y mucha más frustración a la gente claro, que está saliendo a ¿no? protestar. Claro. Eso no reduce la Aplaude el protesta. análisis. Eso no reduce la protesta. Y lo peor de todo es que no solamente el cuento ya no es creíble, y quiero aclarar que con esto digo que no necesariamente que no haya aquí y allá algunas personas que se aprovechen del caos Claro, para, se para aprovechan. generar más desorden Claro, y claro, demás y para generar actos violentos. A mí no claro. me cabe la duda de que hay uno que otro, ¿sí? Pero yo no me voy a dedicar a hablar de eso porque es que a mí las ciencias sociales siempre me enseñaron que uno le tiene que prestar atenciones a las tendencias, a lo grande, a lo visible, a lo que tiene más protagonismo, y eso es la protesta pacífica. Entonces, no tiene ningún sentido que sigan insistiendo con eso, y ya la Corte Suprema se los dijo, Juan Manuel, porque es que cuando algunos ciudadanos impusimos una tutela que resultó en el fallo de la Corte Suprema que protege el derecho a la protesta, la Corte se los dijo, no sigan estigmatizando la protesta, porque eso, entre otras cosas, tiene el efecto de envalentonar a la fuerza pública, porque la fuerza pública no oye eso como una orden, pero dice, bueno, si mi liderazgo civil está diciendo que la protesta es una mano de infiltrados de las disidencias, ¿cómo voy a reaccionar? Ellos Exactamente. están posibilitando con esa estigmatización el abuso policial. Esa es una responsabilidad política que tienen que asumir cuando utilizan ese discurso. Y yo creo que nosotros, los que participamos en la protesta pacífica, tenemos que empezar a exigirle al gobierno que sea responsable en sus declaraciones frente a la protesta, porque si siguen haciendo eso, yo creo que van a producir un caos humanitario de unas proporciones mucho peores que las que ya conocemos ahora, que ya son bastante dramáticas. Ah, ya son tremendas. Es que fíjate que ahora dijiste una cosa que se me quedó dando vueltas en la cabeza y es parecería. Por sus obras los conoceréis. En ninguna parte está escrito, no hay una prueba de ese tipo, pero hay, como dicen los abogados, evidencia circunstancial, ¿cierto? Y es que el gobierno le interesa minimizar la importancia de la protesta masiva pacífica y ponerle todos los reflectores de la atención a las acciones violentas. Y en eso lo acompaña de maravilla la inmensa mayoría de los medios de comunicación. Y yo no puedo ver allí nada más que un intento de regresar a lo que fueron los escenarios políticos cuando estaba el conflicto armado antes de los acuerdos de la paz, que entonces se vuelve una confrontación
de posiciones radicales, ¿sí? El radical de derecha, no me gusta la terminología, el radical de derecha es decir, yo les acabo esos maleantes, esos antisociales, etcétera, etcétera. Y el radical de izquierda es el Estado, la única respuesta que tiene para nosotros es bala, lo que dijiste de los muchachos de Siloé. Ellos conocen al Estado es con el ESMAD atracándolo, ¿cierto? Entonces eso genera un escenario muy complicado y tengamos en cuenta que ya estamos alcanzando tiempos de campaña, ¿cierto? Esto ya empieza a ir generando posicionamientos, a ir buscando destruir posiciones que busquen interpretar ese querer ciudadano de protesta de una manera democrática, pacífica. Yo siento eso. Y yo Dale. solamente le añadiría lo que dices, un factor que es importantísimo. En una de las columnas yo cité un estudio que hicieron en Estados Unidos a raíz de las protestas después del asesinato de George Floyd en Minnesota. Sí. Y ellos decían dos cosas que a mí me parecen claves. Una es, pensando en lo de los medios de comunicación, ellos decían, mire, el 85-90% de la protesta fue pacífica. Decían entre 3 y 5% de incidentes violentos se presentaron. Sin embargo, comparen eso con el cubrimiento de los medios de comunicación. Lo que los medios de comunicación presentan es a la protesta como si el 90% hubiese sido incidentes de violencia. Entonces, digamos, eso genera un problema terrible porque disuade a la gente de salir a protestar, eso genera miedo, eso estigmatiza la protesta, la hace ver como una mano, como dicen, de desadaptados, ¿no? Que solamente salen a romper cosas y nada más. Y además, que es la cosa que me parece más grave, obstaculiza el proceso de activación política de la gente, Juan Manuel. Está demostrado, citaba ese mismo estudio, que los países en donde la protesta política es vibrante, donde la manifestación existe, son países que tienden a ser más democráticos. La protesta social como forma de participación es una forma de profundización de nuestra democracia. Cuando se estigmatiza la protesta, lo que están haciendo sin que nos demos cuenta es restringirnos cada vez más el espacio democrático en el país, ¿sí? Ese discurso estigmatizador tiene una implicación en el largo plazo y es que nos está restringiendo la democracia, nos está restringiendo las formas de participación y está dejando en manos de los mismos siempre el proceso de toma de decisiones. Y eso yo creo que es una cosa que no podemos permitir que siga sucediendo. Clarísimo, se ve que tener un doctorado en ciencia política. Paga, ¿no? Mi experiencia, mi querida, eso aprende más mirando la vida que leyendo muchos libros. Pero fíjate que hay que hacer dos observaciones. Una, es que cuando estas presentaciones se vuelven a dar de una realidad como radicalizada, desaparece el espacio democrático y se reabre el espacio de los caudillos, sea un caudillo de derecha, Álvaro Uribe, sea eventualmente un caudillo de izquierda, Gustavo Petro. Pues, no me gusta poner muchos nombres propios, pero para ejemplificar, que es un poco lo que uno empieza a ver que podría estar sucediendo y hay unos intereses de que eso suceda. Y lo segundo, me remito también al periodo post-acuerdo de paz. Hay muchos ingenuos, pensamos que íbamos a asistir a un renacer de la política, que iba a ser el cuarto de hora de las fuerzas políticas, que iba a ser el cuarto de hora en donde la ciudadanía se encontraba con propuestas políticas, con estructuras políticas, que iban a surgir unos nuevos políticos, unos nuevos liderazgos. Y yo por lo menos me he quedado con el hambre de ese cambio porque no lo he visto. Y me parece que la opinión ya dijo con los políticos y los partidos poco que hacer. Y aquí hay como un retomar de la iniciativa política que se la quitan a esas estructuras políticas y los ciudadanos dicen, nosotros somos los políticos, nosotros somos los motores de la política, que es todo este renacer democrático de la protesta popular, de la movilización ciudadana, que no es solamente paros, que eso es otra cosa, pues, entonces nos vamos a quedar solamente haciendo paro. Ojo que el paro se desgasta y se devuelve en contra del mismo propósito de quienes lo estaban organizando. Pero sí se necesita que esta movilización ciudadana
permanezca y encuentre formas nuevas de expresión. ¿Tú no sientes que hay un poco la decepción de que la política no se transformó después de los acuerdos de paz? Porque estaba secuestrada por la guerra, secuestrada por la violencia. Estoy Sí, exagerando este punto. no, 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 y de hecho las encuestas, pues eso no es un fenómeno exclusivamente colombiano, de hecho las encuestas transversales comparativas en América Latina y a decir verdad en casi todo el mundo están mostrando el famoso desencanto con las instituciones democráticas, ¿no? Que es una cosa un poco difícil porque aquí es donde se me sale, en este tema es donde se me sale la politóloga institucionalista, que a juicio de unos es un poco conservadora, pero digamos, yo abogo por el derecho a la protesta, yo abogo por ese espacio como un espacio de participación política, pero también creo que es muy importante fortalecer los otros espacios de participación política. Yo, por mucho desprestigio que tenga el Congreso y los partidos políticos, prefiero un país con Congreso y con partidos políticos malos que un país sin Congreso y sin partidos políticos, porque creo que, digamos, el escenario al que nos enfrentamos cuando le jalamos demasiado a la democracia directa y desechamos completamente la democracia representativa, es un escenario en el que los caudillismos, como dices, y en el que los populismos toman demasiada fuerza y ya conocemos cuál es el peligro con eso. Yo creo que el ejemplo más claro de lo que puede suceder en ese sentido es Trump en Estados Unidos. El aburrimiento de los estadounidenses con el establecimiento de Washington y con los Sí. congresistas y con el Congreso y no sé qué, llevó a que eligieran a un tipo que jugó la carta antipolíticos, antipartidos, antiinstituciones y mira todo el daño que hizo. Entonces, yo aquí sí creo que tenemos que hacer un balance porque necesitamos cambios y transformaciones, pero necesitamos cambios y transformaciones que tengan lugar al interior de las instituciones. Y que esto esté pasando, lo que tenemos que hacer es privilegiar, siento yo, particularmente ahora en época de elecciones, como dice, aquellos que estén comprometidos con la necesidad del cambio, pero que prometan hacer ese cambio a través de las instituciones y no en contra de las instituciones. Sí, ¿Sí? A mí el discurso un poco de tierra arrasada, de acuerdo con el cual las instituciones están desprestigiadas, entonces saquemos a las instituciones del planeta y hagamos esto de nuestra forma y empecemos de cero, a mí ese discurso no me gusta, me parece exacto. supremamente preocupante, me parece que genera inestabilidad, me parece que no cumple con lo que promete, ¿no? No, Porque no es que produzca un cambio automático solamente porque lo está haciendo por fuera de las instituciones y me parece sobre todo que es tremendamente inestable. Entonces, aquí lo que creo que hay que hacer, eso sí, es obligar a la clase política a que se dé la vuelta, ¿no? Porque han estado de frente al Estado todo el tiempo participando de los beneficios de la burocracia estatal. Llegó el momento de darse la vuelta y empezar a mirar a la gente y empezar a entender que las instituciones estatales están para satisfacer las necesidades de la gente y no de los políticos de turno, y que hay que responder y que uno no puede pedirle a la gente que pague impuestos y luego básicamente digamos, lidiar con el hecho de que las instituciones que ellos mismos están pagando y que están a su servicio no sirvan para nada. Eso ya no juega, así ya no vale. Entonces, digamos, la responsabilidad de que logremos avanzar así, gradualmente y a través de las instituciones es de la clase política. Lo que están haciendo las manifestaciones es llamar la atención y decirles, oigan, o se voltean y arreglan este asunto y ponen el Estado al servicio de los ciudadanos como debe ser y no a servicio de ustedes, o vamos a prescindir de sus servicios, que es el escenario que me parece tremendamente riesgoso, pero después no podemos salir a echarle la culpa solamente a los exactamente. ciudadanos si eso pasa. Oye, Sandra, se nos acabó el tiempo, no el tema, Ah, bueno, se nos muy acabó el tiempo. Pero termino con esto, me parece que esta crisis de pronto es muy oportuna en el momento que se presenta por lo que estamos hablando, porque bien. puede tener un impacto de que empecemos a renovar el quehacer político, a renovar actores políticos a la luz de esta campaña, sobre todo cuando empiezan a aparecer coaliciones, ¿sí? Que ese sería otro tema. Es decir, los partidos van a ser sustituidos por las coaliciones, pero ese lo dejo como las telenovelas, continuará. Sandra, Fantástico. mil gracias y con seguridad nos volvemos a ver. Si toca por este medio, toca. Ojalá fuera presencial con un cafecito al frente. Por favor, por Listo. supuesto, muy